Los síntomas de la guerra se notaban también en el país. Soldados condecorados asistieron a los seminarios de fortalecimiento moral. Un último intento de enseñar el nacionalsocialismo a la élite como compensación por los caídos en el frente pertenecientes a la joven generación. Periódicos, teatros, cabarets, restaurantes se fueron cerrando paulatinamente, pero las películas continuaban siendo un buen instrumento propagandístico y el ballet cinematográfico de la UFA continuó como siempre haciendo música alegre para las películas. Soldados del frente de permiso en su patria. La señora E.S. escribía en el verano del 43. Hoy, miércoles, nos hemos vuelto a quedar solos. Albert tuvo que volver a marcharse ayer por la noche, pero puedo decirte que nos costó más que nunca separarnos. Se sentó en la cama de los niños y lloró amargamente. Son tiempos muy difíciles en los que nadie sabe lo que va a ocurrir. En Rusia, tras haber perdido el decisivo enfrentamiento de Kursk, se emprendió la retirada en todo el frente. En la retirada los alemanes cumplían la orden de Hitler de destruir todo el territorio ocupado. Cargaron y se llevaron todas las existencias que les quedaban. Al pueblo ruso se le requirió que colaborara en la expulsión de los alemanes. Aquella destrucción dejaba algo patente, que los alemanes ya no tenían intención de volver a ocupar aquel destrozado territorio. Al mismo tiempo, aquel infierno hizo crecer el odio en los rusos que volverían a atacar violentamente el frente del este. Conforme el ejército ruso iba consiguiendo victorias en las zonas sur y central del frente del este, los alemanes iban adquiriendo nuevas zonas de defensa que enseguida eran atacadas por los soviéticos. Pero luego, el frente alemán se paró nuevamente.
Informaciones secretas del Servicio de Seguridad de las SS al Ministerio de Política del Interior. Agosto de 1943. Según informaciones recibidas hasta ahora desde todo el Reich, el pueblo se siente duramente afectado y humillado, lo cual podría poner en peligro su patriotismo. La gran mayoría del pueblo, según dichas informaciones, empieza a dudar de que tengamos alguna posibilidad de alcanzar la victoria final. Y se ha contado repetidamente el siguiente chiste. Al que traiga 9 nuevos miembros al partido, le dejamos marchar. Y al que consiga traer 10, a este incluso le damos un certificado según el cual nunca ha pertenecido al partido. El hijo de la señora Friederika Bertrand fue declarado desaparecido en la campaña de Rusia. Yo quise quitar de mi pensamiento que mi hijo hubiera muerto. Pero si realmente murió, que fuera por alemán. Más no les puedo decir. Lo que ya se podía prever desde el primer ataque de la guerra de Hitler quedó confirmado en Teherán. La guerra fue trasladándose paulatinamente hacia el oeste. En Italia, los alemanes defendieron Monte Cassino durante los primeros meses. En el pequeño monasterio italiano fue construida una fuerte posición de defensa alemana. Los alemanes hicieron todo lo posible para salvar los tesoros del convento de su destrucción. La biblioteca completa y todos los cuadros transportables fueron trasladados en camiones antes de la contienda y puestos a buen recaudo en el Vaticano. Al principio de la batalla, los alemanes quitaron todo tipo de armamento del monasterio y lo cerraron. De todos modos, fue destrozado con un tremendo bombardeo de los aliados que creían que allí estaba instalado el mando alemán. En febrero de 1944 comenzó la famosa Segunda Batalla de Monte Cassino. El cabo Herbert Agrícola recibió el encargo de efectuar un reportaje gráfico del monasterio de Monte Cassino. Cuando llegué arriba, me dirigí directamente al comandante del monasterio de Monte Cassino. Venía completamente exhausto, puesto que habíamos llegado corriendo como locos. No me prestó la más mínima atención y luego empezó a decirnos que el primero que osara coger cualquier cosa sería pasado por las armas de inmediato. Al día siguiente fui a las distintas dependencias del convento que ya habían sido derribadas. Allí hice unas 30 o 35 fotografías y dibujos. Ni siquiera sabía dónde estaba ubicada la famosa basílica del convento de Monte Cassino. Estuve buscándola durante bastante tiempo hasta que por fin supe dónde se encontraba la iglesia del monasterio, que también era bastante famosa y sobre la cual había 2 columnas apuntando al cielo de Italia. Unos 10 minutos más tarde, repentinamente, empezó a disparar un lanzagranadas y no pude hacer otra cosa que buscar algún refugio y así encontré una hendidura, una negra hendidura por la que me deslicé, cayendo unos 2 metros a través de un agujero. Primero no pude ver nada, puesto que el polvo me picaba en los ojos. Pasados unos instantes, tuve el presentimiento de que algo estaba colgando en la pared que tenía detrás de mí. Y de pronto vi que se balanceaba un trozo de tela. Primero pensé que podría coger la tela, pero luego temí que se acusara a los alemanes de ladrones de obras de arte. Pero finalmente decidí que como artista no podía dejar destruir aquella obra de arte. O sea que
La arranqué y la enrollé para llevármela. La pintura, María asciende a los cielos, fue pintada por el famoso pintor barroco de Mattei en el siglo XVII. Esta pintura está de nuevo en el mismo sitio donde estaba, en la iglesia del monasterio de Montecassino. En marzo, los aliados iniciaron su tercer ataque contra el monasterio. Una compañía de gurkas indios se abrió paso inmediatamente hasta cerca del monasterio, pero luego fue derrotada por los paracaidistas alemanes. Los aliados rompieron también esta ofensiva. Rudolf Tonz era mayor de la famosa primera división de paracaidistas. A principios de abril, estábamos en el medio de la ciudad y el día en que fui ascendido a sargento primero, mi pelotón debía efectuar un ataque por asalto y se nos aseguró que por cada oficial que cogiéramos prisionero recibiríamos 10 días de permiso y por cada soldado 8 días. Así pues, penetramos en las zonas inglesas y destruimos 2 búnkers. Y en el tercero estaba, como supimos después, el puesto de mando de la compañía. Y pudimos coger prisioneros a 2 oficiales y a unos 9 o 10 soldados, lo cual nos dio bastantes días de permiso. Wolfgang Brocke, como médico, formó parte de una división de infantería en la batalla de Montecassino. Debíamos recoger del campo de batalla a heridos y muertos, y también los efectos personales de las víctimas. El comando de evacuación entraba bajo la vigilancia de uno de nuestros oficiales y otro oficial enemigo. Aprovechando una de estas treguas, me dieron la orden de que uno de nosotros fuera debidamente armado con un sacerdote del ejército y 2 monaguillos hasta el enemigo e intentara cambiarlos por un capitán hecho prisionero por ellos. O sea, que fui a pedírselo y el americano me contestó, en perfecto americano naturalmente, que preferían tener al capitán alemán. No podemos cerrar el trato, dijo. Después de varias negociaciones, hicimos el siguiente pacto. Yo le devolvería al sacerdote, a los monaguillos y además a 7 prisioneros que aún no teníamos. Y entonces ellos nos dieron a nuestro capitán a cuenta. 8 días más tarde, cumplimos todos los acuerdos que habíamos hecho, pero no pudimos darles los prisioneros porque aún no habíamos conseguido coger a ningún soldado enemigo. Tropas británicas, americanas y polacas iniciaron el 11 de mayo por la noche su última y decisiva ofensiva. El mayor Hermann Volk participó en la batalla de Montecassino. Sucedió que debido a las veces que habíamos sorprendido al enemigo, ellos nos consideraban como si fuéramos demonios. Esa denominación nos la puso Churchill. No nos la atribuimos nosotros. Los aliados consiguieron acabar con la resistencia gracias a una brecha que lograron abrir.
El 17 de mayo de 1944 se retiraron los paracaidistas alemanes. Stalingrado, Túnez y Montecassino. 3 puntos cruciales para explicar la derrota. Estábamos convencidos de que cumplíamos con una misión que protegería las vidas de otras personas. El frente aliado podía seguir su marcha hasta el próximo punto de resistencia alemana. La guerra llegó hasta la nación y, como una mecha encendida, se extendió al mundo entero. Cuando llegué arriba, me dirigí directamente al comandante del monasterio de Montecassino. Venía completamente exhausto, puesto que habíamos llegado corriendo como locos. No me prestó la más mínima atención y luego empezó a decirnos que el primero que osara coger cualquier cosa sería pasado por las armas de inmediato. Al día siguiente fui a las distintas dependencias del convento que ya habían sido derribadas. Allí hice unas 30 o 35 fotografías y dibujos. Ni siquiera sabía dónde estaba ubicada la famosa basílica del convento de Montecassino. Estuve buscándola durante bastante tiempo hasta que por fin supe dónde se encontraba la iglesia del monasterio, que también era bastante famosa y sobre la cual había 2 columnas apuntando al cielo de Italia. Unos 10 minutos más tarde, repentinamente, empezó a disparar un lanzagranadas y no pude hacer otra cosa que buscar algún refugio y así encontré una hendidura, una negra hendidura por la que me deslicé, cayendo unos 2 metros a través de un agujero. Primero no pude ver nada, puesto que el polvo me picaba en los ojos. Pasados unos instantes, tuve el presentimiento de que algo estaba colgando en la pared que tenía detrás de mí. Y de pronto vi que se balanceaba un trozo de tela. Primero pensé que podría coger la tela, pero luego temí que se acusara a los alemanes de ladrones de obras de arte. Pero finalmente decidí que como artista no podía dejar destruir aquella obra de arte. O sea que la arranqué y la enrollé para llevármela. La pintura, María asciende a los cielos, fue pintada por el famoso pintor barroco de Mattei en el siglo XVII. Esta pintura está de nuevo en el mismo sitio donde estaba, en la iglesia del monasterio de Montecassino. En marzo, los aliados iniciaron su tercer ataque contra el monasterio. Una compañía de gurkas indios se abrió paso inmediatamente hasta cerca del monasterio, pero luego fue derrotada por los paracaidistas alemanes. Los aliados rompieron también esta ofensiva. En 1943. Según informaciones recibidas hasta ahora desde todo el Reich, el pueblo se siente duramente afectado y humillado, lo cual podría poner en peligro su patriotismo. La gran mayoría del pueblo, según dichas informaciones, empieza a dudar de que tengamos alguna posibilidad de alcanzar la victoria final. Y se ha contado repetidamente el siguiente chiste. Al que traiga 9 nuevos miembros al partido, le dejamos marchar, y al que consiga traer 10, a este incluso le damos un certificado según el cual nunca ha pertenecido al partido. El hijo de la señora Friederika Bertrand fue declarado desaparecido en la campaña de Rusia. Yo quise quitar de mi pensamiento que mi hijo hubiera muerto. Pero si realmente murió, que fuera por alemán. Más no les puedo decir.
Lo que ya se podía prever desde el primer ataque de la guerra de Hitler quedó confirmado en Teherán. La guerra fue trasladándose paulatinamente hacia el oeste. En Italia, los alemanes defendieron Monte Cassino durante los primeros meses. En el pequeño monasterio italiano fue construida una fuerte posición de defensa alemana. Los alemanes hicieron todo lo posible para salvar los tesoros del convento de su destrucción. La biblioteca completa y todos los cuadros transportables fueron trasladados en camiones antes de la contienda y puestos a buen recaudo en el Vaticano. Al principio de la batalla, los alemanes quitaron todo tipo de armamento del monasterio y lo cerraron. De todos modos, fue destrozado con un tremendo bombardeo de los aliados que creían que allí estaba instalado el mando alemán. En febrero de 1944 comenzó la famosa Segunda Batalla de Monte Cassino. El cabo Herbert Agrícola recibió el encargo de efectuar un reportaje gráfico del monasterio de Monte Cassino. Informaciones secretas del Servicio de Seguridad de las SS al Ministerio de Política del Interior. Agosto de 1943. Según informaciones recibidas hasta ahora desde todo el Reich, el pueblo se siente duramente afectado y humillado, lo cual podría poner en peligro su patriotismo. La gran mayoría del pueblo, según dichas informaciones, empieza a dudar de que tengamos alguna posibilidad de alcanzar la victoria final. Y se ha contado repetidamente el siguiente chiste. Al que traiga 9 nuevos miembros al partido, le dejamos marchar. Y al que consiga traer 10, a este incluso le damos un certificado según el cual nunca ha pertenecido al partido. El hijo de la señora Friederika Bertrand fue declarado desaparecido en la campaña de Rusia. Yo quise quitar de mi pensamiento que mi hijo hubiera muerto. Pero si realmente murió, que fuera por Alemania. Más no les puedo decir. Lo que ya se podía prever desde el primer ataque de la guerra de Hitler quedó confirmado en Teherán. La guerra fue trasladándose paulatinamente hacia el oeste. En Italia, los alemanes defendieron Monte Cassino durante los primeros meses. En el pequeño monasterio italiano fue construida una fuerte posición de defensa alemana. Los alemanes hicieron todo lo posible para salvar los tesoros del convento de su destrucción. La biblioteca completa y todos los cuadros transportables fueron trasladados en camiones antes de la contienda y puestos a buen recaudo en el Vaticano. Al principio de la batalla, los alemanes quitaron todo tipo de armamento del monasterio y lo cerraron. De todos modos, fue destrozado con un tremendo bombardeo de los aliados que creían que allí estaba instalado el mando alemán. Informaciones recibidas hasta ahora desde todo el Reich, el pueblo se siente duramente afectado y humillado,
lo cual podría poner en peligro su patriotismo. La gran mayoría del pueblo, según dichas informaciones, empieza a dudar de que tengamos alguna posibilidad de alcanzar la victoria final. Y se ha contado repetidamente el siguiente chiste. Al que traiga 9 nuevos miembros al partido, le dejamos marchar. Y al que consiga traer 10, a este incluso le damos un certificado según el cual nunca ha pertenecido al partido. El hijo de la señora Friederika Bertrand fue declarado desaparecido en la campaña de Rusia. Yo quise quitar de mi pensamiento que mi hijo hubiera muerto. Pero si realmente murió, que fuera por alemán. Más no les puedo decir. Lo que ya se podía prever desde el primer ataque de la guerra de Hitler quedó confirmado en Teherán. La guerra fue trasladándose paulatinamente hacia el oeste. En Italia, los alemanes defendieron Monte Cassino durante los primeros meses. En el pequeño monasterio italiano fue construida una fuerte posición de defensa alemana. Los alemanes hicieron todo lo posible para salvar los tesoros del convento de su destrucción. La biblioteca completa y todos los cuadros transportables fueron trasladados en camiones antes de la contienda y puestos a buen recaudo en el Vaticano. Al principio de la batalla, los alemanes quitaron todo tipo de armamento del monasterio y lo cerraron. De todos modos, fue destrozado con un tremendo bombardeo de los aliados que creían que allí estaba instalado el mando alemán. En febrero de 1944 comenzó la famosa Segunda Batalla de Monte Cassino. El cabo Herbert Agrícola recibió el encargo de efectuar un reportaje gráfico del monasterio de Monte Cassino. Cuando llegué arriba,